con una persona que ya pasó alguna vez por los micrófonos de esta travesura radial llamada La Pizarra, que se sigue escuchando en Radio 10 en Argentina, en Canal Red Latinoamérica. Ahora estamos en Radio Nacional de Colombia también, en Radio Pichincha en el Ecuador, en México a través de Altavoz Radio. Estamos hasta en la sopa, diría alguien de mi equipo de trabajo. Qué bueno, ya es latinoamericano. Es un saludo a todas, a todos por allá. Y gusto verte. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Todo muy bien y la verdad que es un lujo tener a Marcelo Ebrard ahora en calidad de secretario de Economía, ministro de Economía si nos escuchan de afuera. Eres de las pocas personas, Marcelo, que ha tenido trato con Donald Trump como canciller y ahora con Donald Trump como ministro de Economía. Hola a ¿Notaste todos. cambios? Bueno, todavía es temprano, pero te podría decir que lo que he observado hasta ahora, veo tres cambios respecto a la vez anterior, que fue 2019-2020. Entonces, el primer cambio es que es un Donald Trump mucho más radicalizado porque fue perseguido en su mentalidad, tuvo muchos juicios, tuvo un balazo que pasó por cerca de su oreja. En fin, entonces su estado anímico es diferente. Ese es un punto clave que hay que tomar en cuenta. El segundo punto es que él ya ahorita tiene que pensar en su legado, porque él solamente puede estar 4 años. Entonces está pensando en dejar pues una gran herencia de acuerdo a su ideología y ganar el premio Nobel de la Paz y de todas saber cuántas cosas. Es lo que él debe estar pensando. Entonces, ese es un cambio porque en el otro periodo era un primer periodo. Yo creo que él siempre pensó que se iba a poder reelegir. Entonces, bueno, pues tomó algún tiempo tener experiencia, en fin, ¿no? Ahora, como te digo, ya está en otra circunstancia, eso también cambia su talento. Un tercer punto a tomar en cuenta es que su narrativa, sus argumentos han ganado peso en Estados Unidos. Entonces, no solo por el resultado electoral, que es un poco insólito, Estados Unidos está diseñado para tener un gobierno dividido, y ahora lo que tienes es un gobierno con mayoría en las dos cámaras. No solo por eso, que es relevante, sino porque la narrativa opuesta es dispersa ahora y están teniendo dificultades para colocarse en todo caso al mismo nivel que la narrativa de él. Entonces tiene una posición, pues no hegemónica, pero sí predominante. Él está definiendo la agenda de Estados Unidos. Entonces, estos tres temas, el último, del avance en su narrativa, es un cambio muy importante de la vez anterior. La vez anterior había muchas dudas en el Partido Republicano, una parte de la sociedad no veía bien eso, en fin. Y ahora como que ya se normalizaron muchas cosas, ¿no? Marcelo, ¿y México, el México de esos años del 2021 a este México del 25, es otro México distinto o hay mucho de parecido? Bueno, hay una circunstancia, yo creo que diferente desde luego, pero hay una continuidad porque es parte del gobierno que ahora tenemos, del que formamos parte, pues es un segundo piso de lo que se hizo hace 6 años. Y estamos en la circunstancia muy peculiar de representar el gobierno de izquierdas con más respaldo popular del continente, siendo vecinos a la vez de un líder muy del populismo de derechas, también con el mayor respaldo y el mayor poder. Entonces es una coexistencia compleja esta. Y en eso que dices, dada la relevancia geográfica e histórica con el norte, ¿hace que México mire un poco menos a la región latinoamericana que queda muy al sur? Yo creo que nosotros siempre debemos ver y hacer el esfuerzo de reducir o administrar, regular, sería la palabra exacta, la fuerza centrífuga de una economía tan grande como la que tenemos. Porque nosotros nuestras exportaciones, para darte una idea, más del 80% son Estados Unidos. La integración de la economía mexicana en Estados Unidos ha ido creciendo cada vez más. Eso parece imparable. Eh, pero sí, no podemos olvidar que somos parte de América Latina y eso debe ser un esfuerzo permanente. Es un dilema, pero es un esfuerzo que tienes que hacer.
Marcelo, en este momento del que se ha hablado mucho, dicho mucho, la ida y vuelta de la relación actual, en este periodo chiquito de Donald Trump, aranceles sí, retrocedo a cambio de, ¿cuál es el estado actual de la situación en materia comercial, política, económica y social del gobierno mexicano en relación a Trump? Bueno, yo diría, primero habría que ver los elementos de fuerza que explican por qué la relación tiene que moverse con ciertos límites, a pesar de la narrativa y la contienda mediática, que siempre es importante. Pero ¿cuáles son los elementos de fuerza de México, diría yo? Bueno, primero tienes 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. Eso es gigante, ¿no? Eso es una influencia cada vez mayor. ¿Qué ha pasado con esa comunidad? Pues cada vez tiene más ingresos, sus ingresos por medio han subido, su importancia en la sociedad norteamericana cada vez es mayor, etcétera, etcétera. Entonces esa impronta y ese número, pues te determina un cierto límite a lo que puedes hacer y no hacer, porque tiene costos allá. Segundo, la integración económica de México y Estados Unidos. ¿En qué consiste esto? Bueno, cada dólar que exportamos, nosotros somos el socio número uno de Estados Unidos. Rebasamos a China ya hace algún tiempo y seguimos creciendo. Tú analizas un poco cuál es el comercio que hay. Hazte de cuenta que es lo inverso a los 80 cuando estábamos en la escuela. Ya sé que tú eres muy joven, pero todos los que estábamos en la escuela decían, bueno, ¿qué exportamos a Estados Unidos? Granos, petróleo, principalmente. Y nosotros importábamos bienes terminados. Ahora se da cuenta que se volteó. Entonces nosotros importamos petróleo, gas, lo principal, granos, maíz en particular, y luego bienes intermedios para la industria automotriz y aeronáutica. ¿Qué exportamos? Bienes terminados. Hay una parte agropecuaria importante, pero el corazón de la exportación mexicana son vehículos. Nos volvimos el exportador número, pues depende de la clasificación, entre el 6 y el 7 a nivel mundial de vehículos. Bueno, resumen. Cada dólar que les mandas les importa 65 centavos. China, menos de 10 centavos. Vietnam, menos de 10 centavos. Entonces, la integración pues, es enorme porque es una fuerza. Si tú le pones eso a un arancel, imagínate el impacto cuando estás importando 65 centavos, ¿no? Entonces, es otro elemento de fuerza. Tercer elemento muy importante de fuerza de carácter político es que el gobierno de México tiene un respaldo hoy en día entre 75 y 80%. Es un dato mayor porque yo diría que casi es el punto que determina la naturaleza de tu negociación. Entonces, el margen que tienes es mucho mayor. Un gobierno débil no puede hacer esto. No puede decir que no, no tendría la fuerza para poner sobre la mesa el tema de armas u otras prioridades que México tiene, o la protección de nuestros connacionales del otro lado. Bueno, entonces, en ese contexto, yo diría, para no tardarme mucho, que la presidenta Sheinbaum ha venido construyendo una relación, porque ya llevan 3 llamadas con diferentes temáticas. La última más compleja, más larga, más intensa, porque querían poner tarifas, imagínate tú, de 25%. Eso es carísimo, ¿no? Para México y Estados Unidos. Bueno, entonces la presidenta ha venido construyendo una relación que está basada en plantear lo que son tus prioridades y decir en qué no estás de acuerdo. No está planteada en la base de la complacencia. Eso es interesante. Entonces, va avanzando esa relación y va teniendo resultados, porque esto de las tarifas, de dar una pausa, pues en parte es el resultado de esto, una parte importante. Entonces, yo diría que en ese punto nos encontramos ahorita. ¿Piensas que mientras tanto, esta pausa, casi que se están conociendo en este proceso de negociación, cada uno respetando su soberanía, o uno al menos México respetando la suya, crees que va a durar mucho mientras tanto? ¿Piensas que hay un escenario después de este mes que se ha dado de tregua que va a perdurar en el tiempo? O sea, ¿qué escenarios maneja hoy el ministro de Economía en México? Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar este tiempo. Bueno, en el caso de economía en particular, el secretario de Comercio de Estados Unidos todavía no es votado por el Senado, lo tiene que ratificar. Y lo mismo el responsable específico de comercio que se llama Jameson, que fue parte del equipo de Robert Lighthizer hace 6 años. Bueno, tampoco. Ayer fue su hearing, la audiencia, y todavía no lo votan. Entonces lo van a votar próxima semana. Y ahí arrancamos
trabajos y diálogos para entender. En primer lugar, tenemos que entender qué plantean sobre la región y su futuro, porque hemos escuchado diferentes versiones. Que si quieres reducir el déficit, que si quieres reindustrializar Estados Unidos, cosa que se oye muy compleja, muy cara, muy difícil, yo diría impráctica, inviable, porque tienes un acomodo de ventajas comparativas, ¿no? Esto es como regresar al viejo debate fundacional de Estados Unidos entre Hamilton, que era proteccionista, y los que estaban en las ideas de Adam Smith, ¿no? Pero imagínate cuántos años después, cuando ya es la economía más grande del mundo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a plantear? No lo sabemos a ciencia cierta, porque como te decía yo, pues son diferentes los pronunciamientos que hemos visto en medios. Lo sabremos pronto. ¿Qué queremos construir? Es un diálogo que te dé certidumbre y que reduzca la incertidumbre, la impronta de que de un día a otro cambie esa circunstancia en la medida de lo posible. ¿Qué nos apoya, además del sentido común, que es el menos común de los sentidos? La fuerza de ese complejo industrial financiero de data que se ha conformado en los últimos 40 años entre los dos países, que es gigante. Son millones de gentes que dependen de esto. Es el core de la economía de los estados de Texas, California, toda la franja. Lo que alguna vez fue parte de México, hoy somos su socio principal y por diferentes motivos. Entonces, para esos estados de la Unión, que por cierto son dos de los más ricos, Texas y California, lo que pase con México es decisivo para su economía. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Marcelo, más allá de la declaración pública de Donald Trump de plantear el tema migraciones y droga, fentanilo, ¿cuánto hay de la relación que tiene México con China para su preocupación y su arremetida? Pues mira, no, con China México tiene una buena relación, la hemos tenido siempre, diplomática, ¿no? Nosotros no tenemos gran inversión china en México. La inversión china aquí es de menos del 1% del total de la inversión extranjera. Número uno. Número dos, las importaciones que provienen de China principalmente se efectúan por la industria automotriz. Son bienes intermedios o terminados. ¿Cuál es la importación principal que tenemos de China en cuanto a vehículos? Para tu sorpresa, no es BYD, Mm. General Motors. ¿Por qué? Porque tienen en China una planta que hace un vehículo que es digamos, le dicen baja gama, para decir elegantemente el más barato, que es el que se acomoda al mercado de nosotros. Por eso lo traen de allá. Entonces, yo creo que todo este rollo del backdoor y que China y que quién sabe qué, es para debilitar nuestra posición de negociación de entrada. Mm. Ese es el objetivo. Porque si tú ganas esa narrativa, casi llegas en falta. Es que no sé si te ha pasado que dejas de ver un tipo que no te ha hablado en 2 años, que es un buen amigo tuyo, ¿sí? Te lo encuentras y aquel te dice, me tienes abandonado, amigo. Nunca te habló. Para ponerte en desventaja moral, ¿no? Es parte de una negociación, Es ¿entiendes? parte, es De un parte marco, de un frame. de decirte tú, eres el backdoor China, quién sabe cuánto, para que entres en desventaja en la mesa. Pero esto es totalmente falso. Además, nosotros no podemos exportar a Estados Unidos por el tratado que tenemos. Si no cumples las reglas de origen. Entonces, a ver, otra pregunta. La planta de vehículos chinos, que por cierto son muy buenos sus vehículos, la única que hay en Norteamérica está en California, es de BYD. Tesla, que compramos en México, vienen de China. Los arman y los mandan para acá. Entonces, hay mucho de argumento, narrativa política para estar en ventaja cuando haya una negociación comercial. Para una reflexión más política, para ir terminando, Marcelo, ¿crees que esta nueva derecha, populismo de derecha, es muy diferente a la derecha de hace 30, 40 años? ¿O tiene, no sé, muchas similitudes y a veces uno pierde la perspectiva histórica? Bueno, yo creo que tiene otra forma de comunicarse, representa otros valores. Yo lo comparo con Reagan, otra vez volviendo cuando estábamos en la escuela, ¿no? Bueno, los más jóvenes a lo mejor no lo recuerdan, pero Reagan fue una revolución en contra del welfare state y
todas las ideas de igualdad social, derechos sindicales, en fin, fue toda esta idea de que el Estado es incompetente por definición y que había que privatizar todo y desregular el mercado de valores, todo esa... Bueno, ¿qué diferencia tiene con lo que estamos viviendo ahora? Que es tu pregunta. La anterior ola era una ola más apegada a valores democráticos, por lo menos de dicho. Era una ola menos anti-instituciones, anti-leyes, no era tan racista, si hoy en día se permite, los ejes, fíjate tú los ejes de identidad, ¿no? O sea, el eje de identidad del racismo creció exponencialmente dentro de esta nueva derecha, que es anti-institucional, o por supuesto es muy racista y muy excluyente, diría yo, en muchos sentidos, que no necesariamente era el programa que tenían allá por los años 80. Entonces sí hay un cambio muy importante. Sí también te puede llevar a también hay un machismo explícito y unos valores asociados al uso de la fuerza que no necesariamente eran los que, por ejemplo, Reagan decía, vamos a hacer un escudo para defendernos frente a la Unión Soviética, que desde luego es el mal, etcétera, ¿no? De lo que decía. Pero hoy en día la apelación es más primitiva, ¿no? Me parece. De hecho, te preguntaba, hablando de Primitivo, ¿qué te parece Javier Milei como figura política a nivel global? La locura, ¿no? Entonces, lo quieren organizar y respaldar, de eso cabe, no cabe la menor duda, como un éxito económico. Ahora seguramente estaremos viendo el Fondo Monetario, en fin, muchas instituciones tratando de ayudarle. Pero es un extremo de esta misma descripción que vengo haciendo. Es como lo que estoy viendo ahora con Musk, que de repente aparece en Alemania diciendo, pues no nos avergonzamos del pasado, imagínate tú eso. Ese fue el discurso, no sé si lo viste, en Sí, Alemania. sí, ¿Sabes? apoyando a la ultraderecha en las elecciones, ¿no? Sí, o sea, el nazismo no importa, ¿no? Y, y tenemos que defender a Alemania para los alemanes y Europa que se vaya por un tubo. Caray, esto es como un siglo atrás, ¿no? Entonces, yo a mi ley lo veo en ese modelo. Definitivamente es un retroceso mayúsculo para toda América Latina. Y la última pregunta, porque no puedo dejar de consultarte, ¿qué piensas cuando escuchas a Donald Trump hablando del tema Palestina como lo ha hecho? Casi me cuesta calificar. No, eso es una locura. Para, bueno, en primer lugar, desde el punto de vista moral o ético, es inaceptable. Es una cosa que casi nadie se había atrevido a plantear. En primer lugar, es a tierras de los palestinos. Vamos a empezar por ahí. Estados Unidos no se la puede apropiar. Pero segundo, para cualquier gente en el Departamento de Estado, en fin, que más o menos conozca la situación, pues esto es como dinamitar todo, ¿no? Es decir, si acaso quisieras implementarlo, provocaría un rechazo mundial mayúsculo, prácticamente hasta en Israel. Puede ser que tenga esta construcción, ya ni se diga en el mundo árabe, ¿no? Es tirar por la borda todos los esfuerzos que hizo en su primer periodo para acercar a Arabia Saudita e Israel. En el momento que tú hagas cualquier cosa como la que plantea, es imposible una reconciliación, amén de toda imagínate tú, meter a los Estados Unidos en un conflicto de esa naturaleza. Va en contra de todo lo que él mismo ha venido diciendo. Yo no lo veo viable. Lo veo, lo veo como una ocurrencia, como esta forma de pensar como negocio, ¿no? O sea, quito a la gente, hago Donald Trump o algo así, enfrente del mar, lo vendo y es un gran negocio, y todo el mundo feliz. Está hablando el desarrollador, lo que entendí de lo que dice, y yo creo que su propio gobierno va a tender a salirse de ese planteamiento lo más pronto que pueda. Cosa muy distinta sería si dijera Estados Unidos va a respaldar la reconstrucción para que el pueblo palestino tenga un futuro. Bueno, eso cambiaría todo el cuadro, lo que hemos estado acostumbrados a escuchar, ¿verdad? Pondría a Estados Unidos en una gran posición, si ese fuera el caso, ¿no? Es decir, les voy a ayudar a que reconstruyan pues la franja y que tengan un futuro económico y Estados Unidos va a respaldar, bueno, eso sería otra cosa. Pero esto que dice yo lo veo inviable, costoso, y no creo que tenga consenso ni en su gobierno.
Me alegra escuchar eso. Y para terminar, Marcelo, ¿qué mensaje le daría a buena parte de la región latinoamericana que ve el ejemplo mexicano donde existe poder económico en contra de este gobierno, medios de comunicación en contra, poder judicial en contra, un vecino que a veces lo pone complicado y a pesar de todo esto y de redes sociales que existen, pues tenéis un apoyo ya en las urnas por el 60% con diferencia de 30 respecto al cambalache de siglas que se organizó como frente opositor? ¿Cuál es el mensaje para la región que a veces duda de la izquierda, del progresismo, de este tipo de procesos? Yo creo que la gran lección que nosotros tenemos es mantenernos cerca de nuestras bases. Ya sé que se oye, lo has oído 20 veces, ¿no? Pero si no nos separamos de lo que son los sentimientos de la mayoría que nos respalda, vamos a estar a salvo. Caso contrario, sí tenemos un problema muy serio. Es decir, el problema es cuando tú empiezas a tomar medidas, decisiones tambaleantes, zigzagueantes, complejas, la gente también dice, bueno, pues no eres de fiar, ¿no? Entonces, no estoy hablando de que no tengas a veces que hacer una negociación, hay que ser abierta. Oye, tuvimos que negociar esto así y así, defendimos esto, en fin. Pero mientras la gente tenga la confianza depositada en que vas a ser leal a la causa que representas, pues estás a salvo. Eso parece muy primitivo, pero eso es lo que tenemos que hacer. Y es lo que hemos hecho. Bueno, mil gracias Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, por estar aquí en los micrófonos de la pizarra con esta conversa. Gracias, Marcelo. Gracias a ti, suerte por allá. Un fuerte Suerte, abrazo. Chao, chao. muy bien, Chao, chao. gracias.